Profilaxis, de la palabra griega profilaxis, pro que filaso, proteger, guardar, almacenar, esconder o cuidar por anticipado. Se encuentra incluso en textos de Heródoto y Jenofonte, sin embargo, en el mundo contemporáneo occidental no es sino en los años 80 del siglo pasado cuando adquiere una connotación claramente antirretroviral con el auge del SIDA. Por metonomasia, profiláctico se llama también el preservativo, justamente porque procura cubrir la superficie del órgano sexual penetrador para que no se contamine. Proteger significa valorar. Lo que más me interesa en este acto de guardar o mantener es el valor por anticipado, la preposición pro. El valor de la protección consiste en evitar la exposición directa a lo desconocido. Lo desconocido nos desconcierta, nos incomoda y activa nuestros mecanismos de defensa para que lo podamos rodear en términos más conocidos. Pero he de aclarar que distingo entre profilaxis, lo que considero una protección frente a un peligro real, un animal salvaje, un intenso fenómeno meteorológico, un virus, y prolipsis, palabra griega otra vez, prevención, un plan de protección más generalizable y menos tangible. Entonces, mi operacionalización seguirá tres facetas. La primera tiene que ver con el miedo, la segunda con el valor que le damos a lo que protegemos y la tercera con la anticipación. Medidas profilácticas se pueden usar en esta crisis sanitaria y en general en dos ámbitos. Uno es el literal con el uso de mascarillas, viseras, protectores plásticos, guantes, geles hidroalcohólicos. Incluso en esta categoría agregaríamos el distanciamiento social a nivel físico, y otro es el metafórico. La profilaxis metafórica está muy ligada al miedo, a un miedo sistemático, a un miedo convertido en fobia. Tiene entonces implicaciones morales y sentimentales e involucra funciones y áreas cerebrales, como el sistema límbico, por ejemplo, de formas muy distintas que el sentido literal que involucra objetos externos. Sin embargo, el objeto interno que está movilizado, incluso arriesgado en el caso de la profilaxis metafórica, no reside tanto en una zona concreta del cerebro. También evitaré una lectura biologicista, dado que me interesan las implicaciones psicosociales de la profilaxis, sino más bien en un concepto menos localizable, que es la imaginación. Voy a seguir los análisis de Ipkosoft y Sedgwick, quien recoge la teoría de Melanie Klein para hablar de la posición paranoide y la posición depresiva o reparativa. En la primera, la imaginación activa constantemente una amenaza, una fuera, un otro que tiene valor de perseguidor. Para Sedgwick, en la posición paranoide, nuestro yo se constituye de forma reactiva contra el mundo externo. Todo objeto externo, por excelencia, conlleva el riesgo de perturbar la armonía interna. Para que haya una visión más integradora, tenemos que pasar a la segunda posición, la reparativa o depresiva. La mirada hacia el afuera tiene que incorporar los objetos externos como potencialmente buenos y malos a la vez, con la tristeza que todo esto conlleva, en el sentido de que perdemos la ilusión de que haya algún objeto que pueda ser solo bueno en nuestra vida. Este darse cuenta garantiza una forma de relacionarnos más adaptada o más sana. Por eso se considera que repara nuestra relación con el objeto perdido. Lo que hace una pandemia mundial es hacernos retroceder de la fase reparativa a la fase paranoide. Un virus como el COVID-19, que se contagia con tanta facilidad y que tiene niveles tan altos de mortalidad, no puede constituir un objeto bueno y malo a la vez. Por ello regresamos a los buenos objetos que tenemos en nuestro interior y nos encerramos no solo en nuestra casa, sino también emocionalmente para debatir el objeto malo. Pero la lectura no es tan sencilla. Imaginaos ahora un mundo donde las propias medidas físicas, como las mascarillas y los guantes, que se supone que son objetos buenos y protectores, ya se han convertido en amenazas. La mascarilla tiene que deshacerse porque si no, su material es probable portador del virus. Los guantes son mediadores entre nuestro cuerpo y superficies que posiblemente nos exponen al riesgo del virus, etcétera, etcétera. La lógica de desechar al mediador, dado que tiene una función efímera, si no instantánea, es muy significativa en cuanto a los espacios internos y externos.
En línea con esto, nuestro miedo a todo lo que nos pone en contacto con el virus nos hace revalorar, incluso idealizar, los objetos buenos que llevamos dentro. Esto conlleva el peligro de perder el contacto con el mundo exterior si alcanzamos unos niveles de aislamiento por solo apreciar nuestros objetos internos. Aquí utilizaré como ejemplo el amor en tiempos de pandemia. Tinder, la aplicación de ligue que tanto éxito ha tenido en la última década en las generaciones jóvenes, y tantas otras aplicaciones que operan de una manera similar, avisaban con el inicio del confinamiento que no asumen ellas la responsabilidad si nosotros decidimos salir a conocer en persona a alguien con el que llevamos hablando por esas vías. En varios casos, el factor sorpresa creó una nueva forma de hacer dating, más virtual, más vainilla, más protegido, más idealizado, más anclado al amor romántico. Aunque los dos tipos de profilaxis no coinciden completamente, profilaxis afectiva y profilaxis física tienen una serie de similitudes. No existe un consenso sobre el desarrollo de ninguna de las dos. Dejando aparte problemas políticos o de gestión, esto a nivel interpersonal deja un margen enorme de subjetividad y unos límites muy difusos. Todos son peligrosos, salvo por la persona con la que estoy hablando por Tinder y que me está asegurando que no tiene síntomas de COVID, entonces puedo confiar en ella. No tengo claro dónde debo colocar el límite para asegurar que un objeto externo bueno, un ligue, no irá acompañado de un objeto externo malo, como el COVID, porque los límites se han perturbado colectivamente en ese sentido. El tercer eje por examinar es la anticipación. Consideramos a veces que anticipando situaciones tenemos mejor control sobre ellas y evitamos las sorpresas de una manera autocumplida. La medida que nos protege del afuera negocia y reconceptualiza inevitablemente nuestras fronteras interpersonales. Aquí lo que me interesa no es solo el otro entendido como invasión al territorio nacional, migrante, refugiado, turista, portador del virus con carga étnica que me hace cerrar las fronteras nacionales, sino más bien el otro que está ya dentro de las fronteras y que me contagia en una especie de traición desde dentro. El caballo de Troya que dejo que entre dentro de mi territorio solo para evidenciar el fallo que he cometido habiendo confiado en él. Es significativo que en muchos países europeos se dividen los casos entre entrantes, turistas e internos. La pregunta se convierte entonces en cómo no ir de la profilaxis al ostracismo. Me es inevitable pensar en las polémicas actuales dentro de los colectivos sociales que temen que la diversificación de experiencias y subjetividades digamos que acabará alejándolos de los objetivos políticos iniciales, si es que podemos sostener que esos existen, y no se formulan en el hacer. Por ejemplo, el otro trans o queer dentro del movimiento feminista constituye una amenaza de tipo paranoide, porque no se han dado todavía las condiciones reparativas para que se aprecie de forma íntegra. Las medidas de profilaxis contra los peligros tienen mucho que decirnos sobre la inteligibilidad. Algunos argumentos se olvidan de la violencia diaria que experimentan personas precarias de estos colectivos. Además presentan a personas trans o queer como posibles violadores, fetichizan sus cuerpos reduciéndolos en genitalidades y mistifican las luchas contra la opresión como forma de quitar legitimidad al feminismo. Se trata de una profilaxis ciertamente agresiva, no reivindicativa de la salud del colectivo. Vemos entonces cómo para los colectivos expuestos a cualquier tipo de peligro, sea sanitario, social o político, el estigma que reciben acaba deslegitimando su derecho a la protección y los convierte en el afuera permanente.